A ver, imaginemos por un momento la siguiente escena. Uno se despierta siendo la persona más poderosa de la Tierra. Literalmente el amo del mundo. Exacto. Tiene ejércitos enteros a su mando, riqueza infinita a su disposición. Y bueno, el control absoluto sobre la vida y la muerte de millones de personas. Madre mía, casi nada. Claro, o sea, podría pedir lo que quisiera, castigar a quien le diera la gana, rediseñar el mundo a su antojo. Totalmente. Y sin embargo, la primera tarea que hace esta persona al levantarse de la cama es sentarse en silencio y convencerse a sí misma de que a lo largo de ese día va a tener que lidiar con ególatras, con mentirosos, entrometidos y en general gente absolutamente insoportable. Sí, sí, la peor calaña. Tal cual. Hablo, por supuesto, de Marco Aurelio, el emperador de Roma. El gran emperador filósofo, claro. Eso es. Y me parece una forma fantástica de abordar la enorme pila de apuntes y lecturas que tenemos hoy sobre la mesa. Porque provienen de ese ensayo fascinante, el del día 96, The Space Between. Un texto interesantísimo, ¿sí? Mucho. La misión de este análisis a fondo de hoy es descubrir cómo encontrar, cómo defender y habitar ese espacio vital. Ese espacio que existe entre las cosas que nos ocurren y la forma en que reaccionamos ante ellas, para no dejarnos arrastrar por el caos del mundo moderno. Qué falta nos hace, la verdad. Ya te digo. Hay un consejo muy pragmático del poeta Rumi que dice algo así como que si lo único que puedes hacer es gatear, pues empieza a gatear. Y, a ver, vamos a desgranar esto, porque esa famosa idea de Viktor Frankl, el psiquiatra, sobre el espacio entre el estímulo y la respuesta, parece ser el atajo definitivo para recuperar el control mental. Lo que resulta fascinante aquí es que la idea de Frankl no es simplemente una cita de estas inspiracionales para poner de fondo de pantalla en el móvil. Claro, la típica frase de taza de café. Exacto, no es eso para nada. Es el mecanismo biológico y psicológico real sobre el que gira cualquier intento serio de vivir con propósito. Fíjate que vivimos en un estado de alerta perpetuo. Totalmente. En modo supervivencia. O sea, un correo del jefe a última hora, una mala cara en el transporte público, una notificación constante en el teléfono. Todo eso no da tregua y nos exige una respuesta inmediata. Te salta la alarma y reaccionas al instante. Eso es. Para entender la magnitud de este concepto, me gusta hacer un ejercicio mental. Imaginemos que la habitación a nuestro alrededor desaparece de golpe. Vale, me lo imagino. Las paredes se transforman en las estanterías de madera oscura de una biblioteca clásica inmensa, muy tenuemente iluminada. Y en el centro exacto de la sala hay un único foco de luz apuntando directamente a una silla vacía. ¿Qué imagen más potente? Pues esa silla representa ese espacio de libertad del que hablaba Frankl. Es, digamos, el santuario interno donde uno se sienta a procesar el golpe antes de devolverlo. Me encanta esa imagen visual. Una silla vacía bajo el foco rodeada de un silencio absoluto. Exacto, tu propio espacio. Pero claro, la teoría es preciosa hasta que uno intenta caminar hacia esa silla y de repente tropieza con el resto de la humanidad. Ya, ahí está la trampa. Claro. La barrera más ruidosa y más inmediata para llegar a ese espacio de libertad suele ser la negatividad, las quejas y, bueno, las imperfecciones de las personas que nos rodean en el día a día. Los famosos ególatras de Marco Aurelio. Justo, ahí es donde entra esa rutila matutina del emperador romano que comentaba al principio. Alguien con poder absoluto, anticipando activamente lo insoportable que iba a ser la gente de su propio imperio. Y fíjate que la genialidad de esa rutina no reside en el cinismo, ojo, sino en una especie de inoculación psicológica. Explícame eso de la inoculación. A ver, el pensador del siglo XVIII, Nicholas Chamfort, tenía una broma maravillosa que captura esta misma dinámica a la perfección. Ah, sé por dónde vas. Él decía que uno debería tragarse un sapo vivo cada mañana nada más despertar. Madre mía, qué asco. Literal. Pero la lógica era que, de esa manera, se aseguraba de que no le iba a pasar nada más asqueroso durante el resto del día. Claro, ya has pasado por lo peor a primera hora. Eso es. Lo que plantean estos pensadores y que estrategas modernos como Ryan Holiday llaman prepararse para la negatividad es pronosticar la imperfección humana. Ya, dar por hecho que la gente falla. Exacto. Al hacerlo, cuando la inevitable decepción o el roce social aparecen, la mente no lo percibe como una emboscada, sino como algo que, bueno, ya estaba en el guión. Es como aplicarse un protector solar emocional antes de salir por la puerta, ¿no? Me gusta esa analogía, sí. Sabes que el sol te va a quemar, así que te pones una barrera por si acaso.
Pero espera, porque aquí tengo que hacer un poco de abogado del diablo. A ver, dispara. Salir de casa cada mañana esperando traiciones, mentiras y egoísmo a cada paso, ¿no corre el riesgo de convertirnos en personas profundamente amargadas o cínicas? Es un buen punto. Es que si uno asume que el mundo está lleno de gente horrible dispuesta a fastidiarle el día desde primera hora, termina viendo la realidad con unas gafas muy, muy oscuras. Me parece una forma bastante miserable de empezar la mañana, la verdad. Ya, y esa es la trampa en la que caen muchos al malinterpretar esta filosofía, ¿eh? Pero hay un matiz crucial aquí. ¿Cuál es el matiz? Pues que la segunda parte de la reflexión matutina de Marco Aurelio a menudo se omite, y es justo ahí donde reside la magia. Ah, había una segunda parte. Claro, después de enumerar a todos esos personajes difíciles, él se recordaba a sí mismo que nadie podía implicarlo en la fealdad moral, y sobre todo que no podía odiar a sus semejantes porque los seres humanos estamos hechos para cooperar. O sea, que no es un permiso para odiar a todo el mundo. Al contrario, fíjate que la ira humana casi siempre nace de la sorpresa. ¿Mm? Nace de la brecha entre nuestras expectativas, que suelen ser poco realistas, y la cruda realidad. Si uno cierra esa brecha por adelantado, elimina la sorpresa. Claro, porque ya lo esperabas. Y sin la sorpresa, esa reacción instintiva de enfado monumental se desvanece por completo, dejando espacio para responder con algo mucho más útil. Que sería la compasión, imagino. La paciencia y la compasión, sí. Aceptar la fragilidad humana, incluida la nuestra propia, por supuesto. O sea, elegir la perspectiva por encima del enfado. Fíjate, si lo pensamos históricamente, como apuntan las lecturas, la antigua Grecia lidiaba con una corrupción brutal y terremotos que destruían ciudades enteras. Sí, catástrofes diarias. Y Roma tenía tiranos desquiciados y un sistema de crueldad institucionalizada que hoy nos pondría los pelos de punta. Totalmente. Una época salvaje. Así que el compañero de trabajo que te hace un comentario pasivo-agresivo en la máquina de café es, con toda probabilidad, un mal muchísimo menor. Ya ves, una anécdota en comparación. Tragarse el sapo metafórico por la mañana te da la perspectiva para ver que las molestias actuales son bastante manejables. Pero claro, aquí surge otra duda. Dime. Una vez que aceptamos que no podemos controlar a esos sapos diarios ni a las personas que nos sacan de nuestras casillas, ¿cuál es el siguiente movimiento? Todo parece indicar que hay que abandonar el exterior y centrarse en el diseño de lo interno. Claro, y esa redirección del enfoque es el núcleo operativo de cualquier disciplina vital que merezca la pena. En la antigüedad, la filosofía no era una asignatura académica para debatir en las aulas aburridas, sino que era un manual de supervivencia para el día a día. Totalmente práctico. Sí, se trataba de orientar toda la energía hacia el único lugar donde uno tiene jurisdicción real. Hay un cuento del autor Anthony de Mello en su libro One Minute Wisdom que ilustra esto de una manera impecable. A ver, cuéntalo. Pues un discípulo acude a su maestro quejándose amargamente de lo dura que es la vida, de las maldades de las personas, buscando que el maestro le dé la razón y condene al mundo. Lo típico, buscar a alguien que valide tu enfado. Exacto. Pero el maestro le responde con una imagen visual brillante. Le dice que es infinitamente más fácil protegerse los pies poniéndose unas simples zapatillas de andar por casa que intentar alfombrar la superficie del mundo entero. Qué bueno. Es que gastamos unas reservas de energía inmensas intentando reformar el clima, gritándole a las nubes para que deje de llover. Literal. Cuando la solución más elegante, barata y efectiva es sencillamente comprar un buen paraguas. Y esto, fíjate, me recuerda a una observación clínica del escritor G.K. Chesterton. Sobre el fracaso, ¿verdad? Justo, sobre el concepto del fracaso. Él argumentaba que la forma en que una persona piensa en el momento exacto en que pierde determina de manera casi matemática cuánto tiempo pasará hasta que vuelva a ganar. Es que es un diagnóstico perfecto de la mentalidad humana. Claro, porque si uno culpa al árbitro, a la economía o al vecino del quinto, está cediendo en la única palanca de cambio que posee. Mirar hacia adentro no es un castigo, es la única manera de empezar a ganar de nuevo. Eso es recuperar el control. Pero detengámonos un momento porque esta idea de las zapatillas y del paraguas me genera un conflicto importante. Adelante, ¿qué es lo que te rechina? Pues me suena una excusa inteligentísima para la inacción total. Entiendo por dónde vas. O sea, si ocurre una injusticia social tremenda en el mundo o si estamos frente a una crisis global, y mi única respuesta es, bueno, yo me pongo mis zapatillas mentales y protejo mi paz interior, ¿no nos estamos rindiendo ante el caos externo con tal de mantener el propio confort? Es una objeción fundamental que suele hacerse, sí.
Y es vital desenredar esto. Mirar hacia adentro no significa, bajo ningún concepto, rendirse ante lo de afuera. Vale, entonces, ¿qué es? Significa construir la base de operaciones necesaria para poder actuar en el mundo sin que el mundo te destruya en el intento. Si uno no domina su propio espacio interior, cualquier intento de cambiar el sistema exterior será caótico, será reactivo. Claro, actúas desde el pánico o la rabia. Exacto, y probablemente empeorarás las cosas. Para ejercer ese control interno que luego nos permita actuar con eficacia, el recurso más preciado que debemos dominar es nuestro tiempo. Nuestro tiempo, sí. Un tiempo que, fíjate, siempre transcurre dentro de sistemas que son muy rígidos y están llenos de fricción. Ah, el tiempo. La gran obsesión de nuestra época moderna. Y aquí entra en juego una idea que para quien nos escucha va a poner el dedo en la llaga sobre cómo vivimos hoy en día. Seguro que sí. Oscar Wilde tenía una frase que a simple vista parece, bueno, una excusa genial para llegar tarde a los sitios. Decía que la puntualidad es el ladrón del tiempo. ¡Qué maravilla de frase! Y suena contradictoria, ¿verdad? Mucho, pero tiene una profundidad psicológica tremenda en este contexto. No está hablando de ser un maleducado impuntual. Está hablando de la ansiedad que nos genera el reloj. ¿Esa ansiedad constante de llegar a todo? Vivimos en una cultura de hiperproductividad vacía, ¿no? Donde una persona es capaz de cortar una conversación vital o posponer su propio descanso simplemente porque su agenda dice que tiene que estar en otro sitio haciendo algo que no importa nada. Es que esa ansiedad temporal de la que hablas es un síntoma clarísimo de haber perdido el control de nuestro espacio interno. Séneca era implacable al observar cómo desperdiciamos porciones gigantescas de nuestra vida creyendo, de forma errónea, que somos muy productivos. Creyendo que estar ocupado es ser útil. ¡Exacto! Y aquí es donde las ideas del autor Seth Godin sobre los sistemas encajan a la perfección con todo esto. Lo del libro This is Strategy, ¿no? Ese mismo. Godin explica que vivimos inmersos en sistemas gigantescos. El sistema económico, la jerarquía de una empresa, la dinámica de una familia. Él utiliza la metáfora de que son tortugas hasta el fondo. Tortugas hasta el fondo, qué curioso. Es decir, sistemas dentro de sistemas que están infinitamente atrincherados para defender el status quo. Y cuando uno siente esa ansiedad por el tiempo, suele ser porque está intentando complacer a un sistema que no está diseñado a su favor. Claro, intentando cumplir las reglas de otro. Vivir con esa puntualidad crónica, intentando tachar listas de tareas interminables impuestas por el sistema, a mí me parece como entrar en un museo de arte maravilloso y echar a correr frenéticamente por los pasillos. Derrapando en las esquinas. Literal, derrapando en las curvas, sin pararse a mirar ni un solo cuadro. Todo para poder llegar a la puerta de salida y decir, oye, he terminado el museo en un tiempo récord. Sí, lo has terminado, pero te has perdido absolutamente toda la obra. Tal cual. Y te pregunto, ¿cómo se equilibra el respeto por el tiempo propio y ajeno sin caer en esa trampa de la hiperproductividad vacía? Porque la clave aquí, como sugiere Godin, no es frustrarse porque el museo es demasiado grande, ni intentar demoler el edificio. No, no puedes destruir el sistema así como así. Esa es la palabra clave. Precisión. El estoicismo bien entendido no te pide que te mudes a una cueva para escapar del capitalismo o de tus obligaciones. Claro. Lo que pide es que, reconociendo las fronteras de lo posible, cambies los incentivos dentro de tu propia esfera de influencia. Y ojo, que esto eleva nuestra conversación al siguiente nivel. A ver, cuéntame. Porque este dominio del tiempo y de la reacción no es un simple ejercicio espiritual solitario para ermitaños. Es, de hecho, el cimiento absoluto de cómo interactuamos y de cualquier forma de liderazgo real frente a una crisis. El liderazgo en tiempos de crisis. Para hablar de esto hay que volver a pisar el suelo de la antigua Roma. Siempre volvemos a Roma. Siempre. Hay un general, Bill Owens, que decía que el verdadero liderazgo es guiar a otros hacia el éxito. Y una de las historias más impresionantes que se desprenden de estas notas es cómo gestionó Marco Aurelio una peste devastadora. Fue una crisis terrible que diezmó la economía, sí. Brutal. Y en lugar de atrincherarse en el palacio o subir los impuestos para proteger su nivel de vida, el tipo tomó una decisión radical. Sacó los muebles ornamentados, las joyas, las copas de oro y los ropajes de la familia imperial. Todo su patrimonio personal. Todo. Y los vendió en subastas públicas durante 2 meses para financiar la ayuda al pueblo. Fíjate en eso. Es el acto definitivo de ceder la comodidad personal cuando el colectivo está sufriendo. Si conectamos esto con el panorama general de lo que venimos hablando, surge un patrón revelador.
Vender los tesoros del palacio durante una plaga parece una decisión macroeconómica enorme, Desde luego que lo es. pero opera bajo exactamente el mismo mecanismo cognitivo que un acto tan íntimo como la crianza de los hijos. A ver cómo conectas eso. Hay un concepto fascinante en la psicología de la crianza francesa que Ryan Holiday rescata de Pamela Druckerman, que se llama le pause, la pausa. La pausa, vale. Consiste en algo tan simple como forzarse a esperar un instante, solo un momento, antes de salir corriendo a socorrer a un niño pequeño que acaba de tropezar, o hacer una pausa deliberada antes de gritarle a un adolescente que ha roto una regla. Claro, no reaccionar en el milisegundo 1. Exacto. A nivel neurobiológico, el emperador romano frente al desastre económico y el padre frente a la rabieta de su hijo están ejecutando exactamente la misma acción: suspender el instinto reflejo y elegir su respuesta. Aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Sí, Porque ese concepto de le pause de los franceses me recuerda de forma abrumadora al icono de carga de un vídeo de Internet. Ese circulito de buffering que da vueltas en la pantalla cuando la conexión va lenta. ¡ay, qué buena comparación! Me encanta. Claro, porque frente a un estímulo externo, ya sea un correo incendiario o un susto con tu hijo, nuestra amígdala cerebral, que es nuestra alarma evolutiva, se dispara. ¿Y nos empuja al pánico o al ataque directo? Eso es. Hacer esa pausa es encender el circulito de buffering. Es regalarle al cerebro ese segundo crítico de espera para que la corteza prefrontal termine de cargar la página, por así decirlo, y tome las riendas de la situación con calma. ¿Y lógica? Exacto. Si no dejamos que cargue la página, vomitamos la reacción por defecto. Esa analogía neurológica da de lleno en la diana. La amígdala es rapidísima y reactiva, mientras que la corteza prefrontal es lenta y deliberativa. Necesita su tiempo. Claro, ese espacio bajo el foco de la biblioteca imaginaria del que hablábamos al principio no es magia, es el tiempo literal que tarda la biología en devolvernos la racionalidad. Y ojo, sostener esa pausa cuando el cuerpo te pide a gritos huir o atacar requiere una valentía inmensa. Es que ir en contra del instinto es durísimo. Totalmente. Como señalan figuras como Martha McSally o Brent Underwood, el verdadero coraje frente a la crisis no es no tener miedo, Claro, el miedo siempre está. es una elección activa, es hacerlo con miedo. Es la decisión de sostener ese espacio de buffering y repetirse a uno mismo en pleno caos. Lo que pase a partir de este milisegundo depende enteramente de mí. Es la reclamación total de la propia agencia sobre tu vida. Pero, llegados a este punto de la charla, habiendo desgranado la necesidad de tragarse el sapo mañanero, de ponerse las zapatillas mentales frente al mundo, de recuperar el control del tiempo y forzar esa pausa biológica, me asalta una duda casi existencial. Porque todo este entrenamiento constante de la mente suena verdaderamente agotador. ¿Para qué sirve tanta disciplina? Es una pregunta muy legítima. Es que el estoicismo, el control emocional, optimizar nuestras reacciones al milímetro, todo eso no puede ser un fin en sí mismo, ¿verdad? No, desde luego que no. Es como un cuchillo muy afilado no sirve de nada si luego no tienes nada que cortar con él. Exacto. Y no lo es. El control mental, por el simple hecho de tener control mental, es una forma muy vacía de ego. Y es muy revelador que las notas que estamos analizando hoy cierren este ciclo introduciendo una perspectiva radicalmente distinta a la grecorromana. Así, la parte de Buda. Eso es. Las 3 medidas finales de Buda. Según esta visión, al final del camino, cuando todo el ruido se desvanece por fin, Sí. el éxito de una vida humana se mide solo por 3 cosas. ¿Cuánto has amado? ¿Con cuánta gentileza has vivido? ¿Y con cuánta gracia has sabido dejar ir lo que no era para ti? Es decir, la antítesis absoluta del cliché de ser una piedra fría y sin sentimientos. Exactamente. Y ahí reside la gran paradoja que desmiente todo el estereotipo de esta filosofía. A menudo se confunde el entrenamiento estoico con anestesiarse ante el dolor del mundo o volverse frío como el hielo. Sí, reprimir las emociones. Pero la realidad profunda es la contraria. Se trata de proteger ferozmente tu santuario interno para que cuando la tormenta arrase con todo ahí fuera, tú sigas conservando la capacidad real de sentir amor y de actuar con delicadeza. Qué potente eso.
Marco Aurelio no subastó las joyas de su palacio porque el desapego material le pareciera un ejercicio intelectualmente divertido. Lo hizo porque su pueblo estaba muriendo de peste y él sentía una compasión profunda por ellos. Me parece un baño de realidad vital impresionante, sobre todo para quienes consumimos compulsivamente libros o contenidos sobre productividad y optimización, porque toda esta arquitectura mental de la que hablamos no vale ni un céntimo si no la ponemos al servicio de una vida más humana. Totalmente de acuerdo. Hay una aclaración al final del diario que es una declaración de intenciones espectacular. Nadie me saca de mis casillas salvo yo mismo. No soy un robot. Soy libre. ¡Qué maravilla de frase! No se trata de convertirse en un autómata al que no le duelen los golpes, sino en alguien que sabe encontrar su silla iluminada en esa biblioteca mental y desde ahí decide cómo quiere devolverlos. Eso es. Ese espacio de libertad del que hablaba Viktor Frankl puede durar apenas lo que dura una respiración. Pero en las condiciones adecuadas, te aseguro que esa fracción de segundo contiene todo el peso de la dignidad humana. En ese instante invisible está nuestra humanidad al completo. Pues fíjate, esto nos deja con una semilla intelectual fascinante. Y casi te diría que un poco inquietante, para seguir dándole vueltas a nivel personal. A ver, ¿qué? Si resulta que nuestra máxima libertad reside precisamente en ese minúsculo espacio biológico entre el estímulo y la respuesta, ¿qué ocurre con el libre albedrío en nuestra época actual? Es una pregunta tremenda. Es que vivimos inmersos en un entorno digital que está diseñado por las mentes más brillantes de nuestra generación, con algoritmos precisadísimos y notificaciones infinitas que tienen un único objetivo. ¿Qué es borrar esa pausa? Exacto. Reducir ese espacio a cero, borrar el circulito de buffering y mantener a la amígdala secuestrada, reaccionando sin parar al siguiente estímulo. El verdadero acto de rebeldía hoy no es gritar más fuerte en redes sociales. Desde luego que no. Es apagar el piloto automático, encender el foco de nuestra mente y volver a reclamar, cueste lo que cueste, esa silla vacía. Una gran reflexión para cerrar totalmente.